Eso, hola. ¿Cómo se dice en japonés? Konnichiwa. No, Eso es hola. Ya, po. filo. Hola, po. Chao. Ya. Ya, ahora el inicio. Ya, ¿Qué? ahora este es el podcast de Islita TV. Los jóvenes también tienen voz. Yo soy Trini Yo soy Javiera. Yo soy Johnny. y somos 3 tipos de ansiosos. Sí, tenemos distintos... Tengo dislexia. Dislalia. Bueno, tenemos distintos tipos de trastornos quizás. De personalidad, De ¿no? personalidades. Sí, Ya, bueno, tenemos distintos tipos de personalidades. Y vamos a tratar de hacer un podcast sobre los jóvenes. Sí, siendo jóvenes, así que Pasando por distintas etapas, porque acá tenemos distintas edades. sí, y viviendo distintas problemáticas, así que esperemos que esto sea coherente en algún momento y si no lo es, lo lamento. Claro, si a veces se nos va Nos la deja el onda... comentario hate hacia abajo. Claro, si a veces se nos va la onda, bueno, lo siento. Ya, aquí empieza el capítulo porque ya está grabado. Sí. Mucho gusto. Saludos. Saludos cordiales. Quedamos atentos a sus comentarios. Comencemos. No tenemos ¿Cómo intro, así comenzamos? que... ¿No tiene intro ¿No, todo esto? ¿No vamos a tener una intro? O sea, ya estuvo el intro. Nuestra intro puede ser esta conversación de que no tenemos intro. O podemos hacer la intro al final. Que también he visto que le hacen así, hacer la intro al final. Chiquito. Ya. Ya, pues. Bueno, pues yo creo que... ¿Y cómo van sus acciones en el Colo-Colo? Esa acción en el Colo-Colo. Ya, pero tengo una pregunta. ¿Nos miramos solo entre nosotros o a la cámara? No, entre Eso me nosotros, pone ¿no? muy nerviosa. Es como cuando te graba tu mamá. Así. Qué buena talla, ¿cómo Que estás esta es mi acciones? primera vez. Sean cuidadosos. Estoy chiquito. ¿No? Gracias. Eso fue todo. Eso fue todo. Buenas Ya, noches. pues y los jóvenes también tienen voz. Pero no, quería explicar un poco eso, que me ha repetido el nombre que... Y ya me tiene harto el nombre. ¿Y por qué pusimos ese...? Lo que pasa... Porque explicación. reciclamos ideas. Sí, reciclamos ideas. Cuando empezamos esta conversación con el tema de la estructura, ya, el nombre viene con una estructura también. Po. Entonces, ¿cuándo fue tu Twitter, te parece, Trini? ¿Cuándo hicimos el primer proyecto? ¿Te acordás o no? No. ¿Aló? Sí, pues cuando grabamos la casa del Hernán. Ese fue Los jóvenes tienen voz. Sí, ya. Sí. Ya. Claro, nació un nombre porque obviamente lo postulaba al fondo del INJU y había que tener ese tipo de nombre. Quizás cambie, no sé cómo se llamará ahora. Ya, pero... ¿Cómo va a cambiar si ya tenemos el pendón? No, pero digo, no sé, más adelante, no sé. Porque es como... ya. Debería ser un nombre más chistoso como el nombre de este capítulo que lo puso la Trini. ¿Estilos y proyectos de vida? No. No. ¿Cuál era? ¿Qué hago con mi vida? Lo que ¿Qué pasa estoy es haciendo que con mi vida? cuando el Johnny mandó como las temáticas que se iban a usar para cada podcast, para cada capítulo, la idea era que ese no fuera el título, po. Como que ese Claro. fuera el tema central, pero que fuéramos poniendo a medida que hacíamos los capítulos un título que tuviera sentido a lo que conversamos. Sí, ¿Cachai? me acuerdo. Sí, me acuerdo. Entonces, Yo mandé un audio enojada por eso. Sí. ¿Cómo le vamos a poner así? Ya, entonces de ahí viene el nombre este que le pusimos y yo dije, ya, bueno, ya. Seguimos con ese nombre. Quizá cambie. No sé, le pongamos otra cosa, no sé. sí, puede que cambie. Es que en realidad Estamos aburridos, no sé. Estamos chatos. Está bien. Está bien, lo pues. está bien. Estamos Lo bien. que salga. Estamos bien, no. No, eso es plagio. Sí, plagiarnos a nosotros mismos. No, ¿cómo se llama el que hace lo que salga? Algo caro es. La Ledo Caroe. Es la Sí, ahí segunda que sacamos- salga. Po. Pero no es un estándar, así que está bien. Es un video nomás. Ya, pero hoy, el capítulo de hoy, Hoy es el primer capítulo de Los jóvenes también tienen voz. ¿El peor? El primer. El primero. Ya. Bueno, quizás Reseteo. también el peor porque va a ser el primero. Es que este puede que no lo lancemos, puede ser nuestro capítulo ensayo. Sí. Siempre es bueno tener un capítulo ensayo. ¿Sí? Pero este es el primer capítulo de Los jóvenes también tienen voz, el podcast de Islita TV. eso. Oye, ¿cuánto te dura esto? ¿Media hora? ¿Cuánto es lo que tiene que durar? No hay duración. Pero en el Spotify.
No pide. Puede durar hasta 2 horas. Yo he escuchado podcasts de 6. No, es que Hasta que nos Mínimo. presten la casa, po. A mi tata llega a las 2. Ya, no sé, no le pongáis Sí. hora, tranqui. No, si es el cronómetro. Ya. Solo para saber cuánto llevamos. Ya. Johnny. Le llaman la Jennifer. El Jonathan. El Jonathan. La Jennifer. El ansioso. Jennifer Pérez me dijeron subir. Jennifer Jenny. Pérez. Jennifer Pérez. ¿Ya quién es el 2? Tú eres el 2. Yo soy la Javi. La TDA. La TDA. El otro tipo de ansiedad. Es que somos. Yo soy Trini, el tercer tipo de ansiedad. Aquí todos tenemos ansiedad, pero. Distintos con tipos distintas- de ansiedad. Es la mami Trini, sí. La mamita. Está como ahí, nos alimenta, Ay, sí, cierto. Un cafecito. nos da tecito. Y ese es su proyecto de vida, vamos a hacer. Su proyecto de vida es ser una mamá. No. ¿Por qué no? No sería mamá. Y ahora acércate al micrófono. No sería mamá. Ni ahora ni nunca. ¿Por qué? Oh. Porque creo que es mucha irresponsabilidad traer a un ser humano a un mundo que yo no sé si voy a poder controlarlo lo suficiente para sentirme bien con mi maternidad. Es una sensación más personal sobre cómo yo me puedo ser responsable del otro. ¿Cachai? Claro, porque tienes que tener como cierta estabilidad económica. Sí. Que no la tiene. Que no la Sí. tiene. Y no sé si voy a ser en algún momento capaz de tener una estabilidad incluso emocional como para criar a una persona afectivamente responsable. No sé si lo dije bien. Sí. Responsablemente, afectivamente. Él te da. Para ser responsable con la afectividad de cómo criar a esa persona, ¿cachai? No sé si en algún momento lo voy a lograr. Mm. Entonces, mejor no intentarlo. Ya ves que es un hábito entre los jóvenes y nada. Es que yo sí quiero ser mamá, pero no ahora. O ¿Y sea, cuándo? no en este momento ahora ya. Pero sí, no sé, en unos años más. Cuando, por ejemplo, con el Nico, mi pareja, y yo tengamos como cierta estabilidad económica, mental y todo eso, sí me gustaría como ser mamá, crear una familia, traer un niño al mundo. Pero a veces también estoy como en esa disyuntiva de ¿por qué voy a traer un niño a sufrir acá a este mundo que es tan cruel? Pero sí, tengo como ese deseo de ser mamá a veces. Que a veces veo a mis gatos y digo, Los gatos, po. sí, ¿por qué no? Si uno igual los ve como hijos, po, a los gatos. Sí. Pero me refiero a un hijo humano, no un gato. Sí, es que, bueno, no sé si han visto eso que igual está como instalado de la mascota hijo, po. Mm, Y también se les humaniza demasiado sabiendo que no son humanos. sí. Entonces hay un tema, no sé si abordarlo ahora, no creo que debe. No, No. nos vamos a desviar del Podemos tema. dedicar un capítulo a los eso, animales. sí, a los animales. A la sí. tenencia de La animales. tenencia responsable, Incluso a la cómo los tenencia humanizan. Sí, responsable. Y a cómo los humanizan y cómo eso podría llegar de alguna forma igual a afectar al medio ambiente, a los mismos animales en sí. Pero bueno, deberíamos hablar de las etapas de los jóvenes. Yo tengo una etapa, pero tú tienes otra. Yo tengo otras. De ahí lo vamos complementando. Te diga, mira. Que sí, lo que pasa ¿De qué estamos? Ya, lo que pasa es que nosotros hicimos un estudio previo. Hicimos una tesis. Hicimos una tesis anterior sobre cómo caracterizar la juventud. Y hay distintas corrientes de cómo se caracterizan los jóvenes. Po. Existe, por ejemplo, está la teoría desde la publicidad y el marketing, que es de donde nace esto de la generación millennial, la generación X, Sí. los boomers, los baby boomers, hasta Los la generación centennial. alfa, que es la que está Sí. como naciendo en estos últimos 5 años, si no me equivoco, ya son alfa. Sí, más o menos. Esa es una, pero existen otras que son como más psicológicas, otras incluso como que hablan de la juventud hasta los 50 años, que tienen que ver como con corrientes así más religiosas de Medio Oriente. Ya, pero la Javi tiene una ahí. La voy a leer. Te di el mazo pase, mira. Tómalo. No, es que mi TDA me hizo perderme completamente de lo que estábamos hablando. Ya, pero yo Ya digo entonces la que tengo yo. Po. Ya, a ver. Sí. Ya. Bueno, siguiendo el rango que dio el INJUV de la edad, es que dio de un rango de juventud, po, que es desde los 15 hasta los 29. Ya. Es el día, y también lo hemos trabajado en los proyectos que Sí, hemos sí, tenido. sí.
Bueno, de ahí está el otro cuestionamiento de que la juventud se amplió para ahora hasta los 35, pero me beneficia a mí. Aún soy joven. Sí, pero bueno. Pero tomando ese rango de los 15 a los 29 hay como 3 segmentos. Estoy viendo el gato para que no muera. Ya. Hay 3 segmentos. El primero es de los 15 hasta como los 19, 18, que son estos jóvenes que están en la media. En la educación, en la media, están en el liceo. Después de esa vienen los jóvenes universitarios o la educación superior. La adolescencia tardía. Puede ser. Que es de los 19, 18 hasta como los 26, 27 por ahí. Ahí estoy yo. Sí, ahí. Y después de los 26, 27 hasta los 29, 30 son los jóvenes que están entrando al mercado laboral. Entonces, cada uno de ellos, además de ser jóvenes, tienen distintas problemáticas en relación a lo que están padeciendo, la época que están padeciendo. La media tiene sus problemas. Igual que brígido que una época se tenga que padecer, que un rango Sí, etario po. tenga que ser padecido y no vivido. ¿Cachai? ¿Cuál es la diferencia? Que uno es pasivo, Un viene de pasivo. Sí, no, es que el padecimiento es algo doloso, algo que te Algo cuesta, que duele. algo que estáis sufriendo. Entonces, O sea, podría decirse que no hay ningún adolescente o persona que haya como vivido. claro. Depende cómo lo afronta la etapa. Sí, depende de cómo lo afronta él. Pero como que se habla de estas generaciones como que están sufriendo, po. Como que la juventud entera, al ser una época de tanto cambio, siempre es sufrimiento. Pero si ustedes dos están en la segunda etapa. Más la Javi, sí, pues, porque ella te está estudiando. La está ahí en el... Estoy en el quiebre Está entre en la el borde. adolescencia pasando, tardía, sí, está sí. como... Yo estoy en la última, pues. Ahí Ya. tendría Y que... ahí vaya a ser un viejo. Un viejo de mierda. Viejo. Pero hay muchas personas que consideran que los 30 son como los nuevos 20, por la nueva... Sí, pues. Sí, se Sí. habla como de este cambio en cómo se ve la juventud. Igual lo maquillan un poco, es como para sentirse joven de nuevo. Porque igual hay como que ser juventud bueno, porque tiene vigorosidad. Pero es que ahí también está como el tema, no sé, pues lo hablamos antes del podcast, de grabar. Se me fue un poco la onda. Aguante, te vea. Sí, esto nos, tenía el va a gatito. pasar, Venga para acá, gatito. esto nos va a pasar muchas veces. Capuchino. ¿Le puedo decir capuchino? Sí. Un capuchino. Es Hacer. más como un latte, porque es blanco con mucha leche. Capuchino. Un frap white. Ya ves. El TDA, perdón. el No TDA. fuimos. Pero tiene la capacidad de volver. Pues. Ay, Yo sí, pues. A claro. veces. A Hay veces. unos que no, se van y no vuelven. A veces. Es que me obligó la sociedad. El padecimiento, mira. Padecimiento de TDA. Sí, me obligó la sociedad a ser así. Pero es. Ya me Ya, acordé. ¿qué estás diciendo? Ya me acordé. Ahí se acordó. Que es como que vivimos este cambio de perspectiva donde nos hacen creer como que somos mejores adultos en comparación a las generaciones anteriores, o mejores jóvenes en comparación a generaciones anteriores. Pero en realidad los estudios demuestran lo contrario, po, que estamos viviendo nuevas problemáticas distintas a las de generaciones anteriores. Por ejemplo, nuestros papás cuando eran jóvenes había muchos conflictos en su vida que eran como mucho más de base. Por ejemplo, pobreza extrema que existía en Chile, incluso Claro. hambruna, se vivió problemática educativa, hasta de la falta de educación sexual, ¿cachai? Como todas esas temáticas eran como muy fuertes en la crianza de nuestros padres y los dejaron marcados. En cambio nosotros tenemos como resueltas esas cosas. Y nos hacen creer o nos imponen un poco esta visión de que, como tenemos eso resuelto, nuestra juventud está súper bien. Pero en realidad no, pues solo tenemos problemáticas Claro. distintas. Es mejor porque ellos lo ven desde la óptica de Sí, su... desde su juventud, ¿cachai? Que quizás nos pase lo mismo a nosotros. Sí, pues. Cuando lleguen estas otras generaciones, como mira, ya... Sí, pues uno ve No consumía y jugo habla yugo. desde la óptica que uno lo vive. De lo que uno vivió. Sí. Claro, entonces vas a juzgar desde como tú vivís. Sí. Miau. Es que me distrae el gatito. Gatito, ya. Ponte aquí. Yo voy a comer pastelitos mientras pensamos. El azúcar hace bien. El azúcar hace bien. No sé, no tengo nada con que... No, el azúcar no hace bien. No. Si hace bien, depende de qué
¿De qué tan refinada esté? Sí. Sí, danos tu perspectiva médica, por favor, de sobre Ahí, eso. ahí. ¿Es realmente bueno para mí una persona ansiosa ¿La estoy complicando o no? comer azúcar? No quiero hablar de cosas médicas. Ah, ya. A todo esto yo también me quiero salir de la universidad, ¿no? Oh. Sí, porque retomando lo que estaba diciendo la Trini, es cierto eso, porque nos llaman como la generación de cristal en algunos aspectos por tener resueltas como cosas que tú dijiste en términos, por ejemplo, tenemos un poco más de educación sexual, que si bien hace falta todavía en niños o en adolescentes, nosotros ya sabemos y nos hemos educado un poco más que nuestros papás, nuestros abuelos. Pero hay otras cosas que nos han llevado a tener problemas, como por ejemplo la vivienda propia, no tenemos una casa propia y No, es como incierto si lo vamos a llegar a tener en un futuro, como por ejemplo nuestros papás o nuestros abuelos que podían comprar o intercambiar una vaca, un cerdo o cualquier wea, o cualquier cosa por una casa, por ejemplo, o por un pedacito de tierra, y ahí después construir una casa, pero hoy en día No hay dónde. no hay dónde, y para que te den un crédito hipotecario, para que te den un crédito hipotecario es como, básicamente tienes que ser multimillonario, no sé, ganar 3 millones. Sí, pues como que no existe esa posibilidad de aspirar como a una buena situación económica o ni siquiera a una situación económica estable. Como que incluso se tira el chiste este tema como de que, por ejemplo, los millennials que cambian cada, no sé, pocos meses de trabajo. Y es verdad, pues uno está en un trabajo y ya estáis pensando en, uy, la próxima vez sí voy a renunciar y me voy a buscar otro, ¿cachai? Sí. En cambio, nuestros abuelos trabajaban toda su vida para un trabajo y listo. Y se retiraban y tuvieron un puro trabajo. Ya, ahí por ejemplo me acuerdo de mis compañeras de trabajo, porque también están como en esa de no ir a estar aquí mucho tiempo, unos 3 añitos, como iban como cambiando, no sé si para mejor, porque en relación al tema económico, a veces no es por más plata, a veces porque puta la pega un calvario y Sí, no se puede o cambiar. me queda más cerca, como que... Sí, o más cerca. Sí, como que buscáis comodidades en tu pega porque no hay posibilidad de optar a, no sé, una mejora salarial en el tiempo. ¿Cachai? O por la pega por el tema de las cosas que así, pues como ya he hecho mucho esto, ya voy a otra cosa. Sigue siendo la misma rama, pero es otras acciones. Y... no te deja. Ya, pero tomando eso que dijeron, a mí me gustaría decirles una cosa, que yo estuve ayer escuchando un podcast de un youtuber que me gusta mucho, que se llama Migala. Y él habla, ¿lo cachai? Ya, él, no sé si cachas el video que dice ¿qué vas a hacer de tu vida? Ya, y él habla, menciona Kierkegaard. Él habla, menciona Kierkegaard, que Kierkegaard tenía como, él decía que teníamos dos como fuerzas en nuestro interior, la finita y la infinita. Que, por ejemplo, la infinita podía ser un ángel, que el ángel lo que te quería era como libertad, poder hacer un montón de cosas, que un día, no sé, le daba por, no sé, ser pintor, al otro día por ser músico, después por ser científico, algo que a veces siento que me representa demasiado para mí con TDAH. Y también tenemos lo finito, que es el simio que se está demasiado acostumbrado, por ejemplo, a una rutina, a hacer constantemente como algo, o a estar como sumido en la sociedad, así como seguir el mismo ritmo de la sociedad, seguir el mismo guión que le dieron sus padres, o el guión que él mismo se tuvo que inventar debido a todo el contexto de su vida. Y entonces Kierkegaard lo que decía es que debemos como, o bueno, no Kierkegaard, sino Migala, lo que decía era que tenemos como que encontrar la forma de estar como entre lo infinito y lo finito, saber cómo utilizar el talento que nos da el ángel, por así decirlo, que nos da esa motivación a querer ser libres, a querer hacer un montón de cosas, a querer, por ejemplo, lo que tú decías, de cambiar de trabajo porque no nos dan el sueldo suficiente, o cambiar de trabajo porque ya no encontramos la misma motivación en ese trabajo, porque por X razón nos está saturando, por X razón no nos está gustando. Pero a la vez, si tú haces constantemente eso, al final lo encuentras como
como una estabilidad, por así decirlo, y al final eso termina siendo triste también, si no encuentras una estabilidad, si siempre terminas siendo un ángel, si siempre vas por lo infinito, si siempre vas por la libertad, al final no hay estabilidad, no actúas, no hay algo con lo que te identifiques constantemente. Entonces se pierde como se pierde como una base en la que agarrarte en un momento de incertidumbre, pues como que claro. ese es el fin de Kierkegaard. Claro. Es como necesitáis el equilibrio entre esos dos extremos del quedarte quieto o el moverte mucho para que cuando llegue ese momento de incertidumbre, de cambio, de crisis, tengáis como, no sé, hasta lo podemos llevar a, no sé, tener un fondo de ahorro del que podáis agarrarte cuando queréis cambiarte de pega, ¿cachai? Claro, sí. Incluso es algo tan básico. Que los jóvenes no tienen. Que los jóvenes Claro, no tenemos. y a eso justamente quería llegar yo. El tema de que con lo finito y lo infinito, del ángel y el simio, por ejemplo, nosotros los jóvenes somos como más ángeles, somos más como tirados a lo infinito, a lo querer ser más libre, a querer que no estar sumidos en una sociedad, no arrastrarnos, no estar ahí como pegados, que no está mal en todo caso que una persona quiera como ser o ser parte de la sociedad, ser como parte de un guión, tener un guión o estar ahí como lo finito, pero ser tan constantemente finito y ser tan constantemente infinito decaes como un poco en lo que termina siendo, o sea, al final te preguntas como ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Es esto lo que realmente quiero con mi vida? Terminas como cayendo en un pozo donde terminas dudando de las cosas, porque, por ejemplo, los jóvenes, retomo lo que estaba diciendo antes, los jóvenes hoy en día lo único que quieren es libertad, a mi parecer. Todos queremos como ser libres en algún aspecto, todos queremos ser un ángel en algún aspecto, hacer un día algo, hacer otro día algo, cambiar el mundo, pero a veces nos olvidamos que también necesitamos como esa estabilidad de lo finito, como, no sé. No sé, quiero decir algo para unirlo con el tema de los que viajan. Sí. Ya. Hay como varios autores que hablan de eso, de esta como dualidad, o de Rousseau y el otro, Maquiavelo. Sí. También hablan de eso. Sí, porque son las teorías contrarias de cómo se comporta la sociedad. Entonces uno está en la sociedad y la sociedad nos entrega seguridad. De hecho, en el caso de Kierkegaard sería como Rousseau sería el infinito. Sí, claro. Y Maquiavelo sería el infinito. Entonces la sociedad no entrega esta seguridad porque obviamente imagínate vivir en en el cerro con toda esa libertad de alguna manera que no la tenís porque la renunciaste al estar en sociedad. Sí. ¿Cachai? Pero el extremo de tanta sociedad es eso que decía la Javi, de que te imponen, de alguna manera, lo pongo entre comillas igual, las cosas que deberías hacer, deberías cumplir, y a cierta edad que también deberías cumplir cada cosa. Porque no es lo mismo que un adulto mayor esté, no sé, recién viviendo el pololeo, no sé, recién. Sí, po. ¿Cachai? Es que por eso como que son cosas que nos sorprenden, pues. Porque es noticia, por ejemplo, que alguien de 60 años estudia una carrera. ¿Cachai? Claro, es como, qué tarde, ¿no? Sí. ¿Cachai? Porque como que hay periodos en los que uno debería hacer lo normal, pero tampoco es malo que se escape de eso. ¿Cachai? Y ahí es donde entra eso de claro, que también está como esta fenómeno, por llamarlo así, de estos jóvenes que viajan y no sé, como que es que también un guión, como tengo que vivir tantos países. Sí, como que esa búsqueda de libertad se volvió una obligación. Sí. Como la obligación de siempre moverme. Sí, como una meta, así como quién es más libre o quién es más, quién tiene cierta libertad para hacer más cosas. Sí. Se volvió como eso. Ya, claro, De hecho, eso tiene un nombre y la Javi lo tiene anotado. Sí, lo tengo por favor. anotado. Por favor, Javi. Claro, y ahí entra el tema de, claro, esto como irse de viaje y como las medallitas que les decía al principio, que uno se coloca, miren, Como visité este país. antiguamente era el pasaporte que tenía que tener así como muchos timbres porque visitaste muchos países. Ahora existen las redes sociales. Sí, me acuerdo que la generación antes de nosotros, de los millennials, bueno, la Javi no tanto. Oye, yo ¿Cuál era la otra? ¿La anterior a los millennials? La generación X, pero esa es de 1965 a 1979. Y la millennial es entre 1980 y 1999. Yo alcanzó a ser millennial. Ya, lo que pasa es que lo que entendí una vez que lo leí, esos son años que parten de las generaciones de Estados Unidos. Porque todos son Estados Unidos. Pero, pero la cultura llega a nosotros años después.
Entonces hay que como que sumarle 5 o 10 años. Sí. Hay una autora que habla como decoloniza el marketing, ¿cachai? Entonces, como que corre todo eso entre 7 a 10 años para Sí. Latinoamérica y para otros continentes también lo corre Claro. algunos años antes o después. Eso porque ya después el anime ya lo vieron antes, después nosotros lo vimos acá. Po. Sí. Entonces, por Entonces- ejemplo, cuando uno ve, no sé por si le ha pasado, uno ve en Instagram o TikTok videos sobre la generación, sobre los millennials y la generación Z, nosotros terminamos siendo una mezcla de los dos. Sí. Porque Los tiempos se cruzan. cruzamos Sí. los tiempos y el contenido nos llegó atrasado. Po. Ah, pero ahora ya llega, ya están bien ahora en la Sí, edad, ahora- porque como el internet llega todo así. Sí, pues ahora Antes sí, no. pero en la época que nosotros crecimos, en los 90 y No. tantos, los 2000, Tenía todavía que, no era VHS inmediato. tenía que viajar Sí. así. Se demoraba mucho. Uno tenía que ir al Blockbuster a arrendar ¡Ay, un VHS sí! Oh, sí. para cuando- ver Barbie Princesa. ¿Se acuerdan del blockbuster que estaba en Tala? Sí. A la isla igual había uno. ¿En dónde? ¿En serio? Sí, en la esquina antes de la estrella. Pero ese no estuvo mucho tiempo. Estuvo poquito tiempo, pero existía porque yo tenía tarjeta de miembro de ¿En la estrella? Blockbuster. ¿En la estrella? No, antes Era de la VIP. estrella donde está... Ahora está... ¿Bicicleta o no? Ahí. Sí, donde están las Esa esquina. bicicletas. En esa esquina había un ¿En qué año? Uy, yo debo haber tenido hasta los 10 años de mi vida. 2000. Claro, yo los tenía un año. como hasta el 2005 debe haber habido ahí como el Blockbuster, el video, no sé qué. Sí. Ya. Y yo recuerdo haber arrendado Los Piratas del Caribe. Y ahí fue la primera vez que me hice fan de Johnny Depp. Todas las películas de Barbie, yo me acuerdo que las iba a arrendar. Yo voy a decir algo ahí. Esa palabrita mágica. Sí, se llama el síndrome Wanderlust. Wanderlust, no sé si Wanderlust. lo pronuncio bien. Pero dice, este síndrome hace referencia a la obsesión por viajar. No se trata de un simple deseo, sino que va más allá, representando una necesidad por descubrir nuevas culturas y lugares. Y Sagitario llevado al sí, máximo. sí, de hecho, este síndrome, bueno, pasa lo que siempre pasa con algunas enfermedades, algunos síndromes, algunos trastornos, que la gente los saca como de contexto al final. Los termina como simplificando a algo que en realidad va mucho más allá, que puede ser incluso peligroso. De hecho, en TikTok y en Instagram, el hashtag de este síndrome tiene como 62 millones de publicaciones. Está a ese nivel. Y ahí está lo que decía el Johnny, pues que hay mucha gente que hace esto de viajar constantemente al punto de sentir como una obligación Sí. respecto a la ve esto del de viajar de allá para acá como una medalla, como una recompensa, así como viajo tanto, así que soy más libre que tú. Sí. Es como algo así. Pero se genera una obsesión y una obligación porque es como, si no puedo viajar, dejo de ser libre. Claro. Pero eso también te quita libertad, po. Porque no siempre se Eres puede preso del viajar. viaje, Sí, pues estáis siendo presa de la presión que tú mismo te impusiste o que tu círculo mediático que vive igual que tú te puso. Igual sobre tengo viajar, una po. conspiración. Que la vencé. Estaba durmiendo sin mi vida y la vencé. Ya, por ejemplo, lo comparto aquí si quieren lo destruyen, no sé. Ya. Ya. Por ejemplo, ya claro, está esta obligación de viajar y lo que habíamos conversado. Pero claro, viajar también cuesta. Porque hay que comprarlo y todo el tema. Ay, yo iba a decir lo mismo. ¿Cachai? Entonces como que igual a veces se instalan estas modas, pueden salir naturalmente, pero también pueden ser instaladas por empresas, no sé. Po. Sí. Entonces si alguien quiere viajar mucho, va a tener que comprar, pues entonces alguien se las tiene que vender. Entonces ahí también se arma un juego, no sé, psicopolítico, lo llamarían, de esta como manipulación de como, ¿eres tan libre? Sé libre, sigue siendo libre. Sigue siendo libre. Compra sí. más. Yo iba a decirte lo mismo, pero en otro aspecto, en esa presión de que tú ves tanto al resto viajar. Por ejemplo, no sé, ves que tus amigos están saliendo, viajan cada fin de semana a X parte. O incluso se caen ni siquiera en tu gente cercana. Ver Sí. esta ola de De influencers influencer por el viajando mundo. constantemente. Y tú sientes esa presión de, oye, pero ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Por qué yo no puedo viajar como ellos? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que ellos? ¿De dónde saco plata para poder viajar como ellos lo están haciendo? Y caes en eso y ahí va lo mismo que decimos siempre, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿qué puedo yo hacer con mi vida para ser como ellos? Es como... Sí, como que
te sientes obligado a adaptar algo de tu vida para llegar al estándar de algo que ves Sí. en una red social. Sí, ¿cachai? exactamente. Hasta con el tema de tener una casa, no sé, pues uno ve a los influencers y ellos, no sé, presumen de sus viviendas, pues. O sea, para alguien que ¿Viviendas? es joven, sí, donde vives, Ah. no sé, para alguien que es joven, que somos jóvenes, que no tenemos un acceso fácil a una vivienda propia, a un estilo de vida estable, que es lo que estábamos viendo recién, ver gente joven con su propia casa, con una casa linda, de buen nivel, que sea incluso propia, diseñada, no sé, pues, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas también te generan un estándar, porque no es como, no sé, pues, hasta la gente que sí logra irse de su casa, que sí, no sé, está arrendando un departamento, está viviendo en alguna parte, logró sacar un subsidio, incluso a ellos que sí tuvieron la posibilidad de tener su vivienda aparte, de salir de su núcleo de papás o de quien sea que te cuidó, incluso a ellos les genera una inseguridad, porque no estás viviendo al estándar, Sí. al nivel que tú ves que los demás sí están viviendo, aunque los demás no estén realmente viviendo así. Sí, sí, de hecho es como ese estándar que te dan como los influencers o que te da el Instagram, que te da el TikTok, que te da todas las redes sociales, es como la presión de tener que ser igual que el resto. Y es como triste, porque en realidad la vida de todas esas personas no es como el resto como en las millones de personas las millones de jóvenes que estamos hoy en día estudiando o que están sin trabajo y ya egresaron, y te dan como esa presión de que tienes que ser igual que el resto. Eso, no sé si... Y ahí cae lo que tú también estabas diciendo, pues que el tema de que no hay que como creerse tampoco lo de los influencers ni de los... Porque al final ellos también lo hacen con un motivo, porque les pagan por eso. Además. Entonces les pagan para poder como instaurar esta imagen de libertad, esta imagen de que todo está resuelto, de que tú puedes ser igual a ellos haciendo las mismas cosas que ellos hacen, por ejemplo, no sé, comprando un viaje a Japón. Autoridad tirana, estamos hablando de esto y ¿quién va? Pero eso. Oye, Perdón. Es que primero quiero seguir con el tema que estábamos hablando. Dale. Ya, porque mira, voy a seguir con mi gala porque yo amo demasiado a mi gala. Mi gala es que pero espérate, ¿cómo se escribe? Porque es como mi gala de gala de viña. O como, sí, así o todo junto. como yo. Gala, Me. de gala de Miga en inglés. pasarela. Ah, pero lo escribe separado. M-I... ¿Separado? No, todo junto. Ah, ya. M-I... Ah, Tengo una palabra, dislexia, una así que palabra. no sé cómo... Pero una palabra. Sí, es una palabra. Ah, Ya. M-I... Va a estar aquí abajo. El debate, güey. Va a estar, el nombre va a estar aquí. Mi gala noticéame. El debate, güey. Sí, bueno, Muy en profundo. fin. Otra cosa que decía mi gala, bueno, en realidad esto él lo tomó de muchas otras como referencias, pero voy a fingir que esto lo dice él. Es el tema de que existen dos tipos de abejas. ¿Abejas? Sí, eran abejas. No, avispas. Bueno, tengo dislexia, así que no lo sé. Abejas, una que era como un tipo de abeja que se queda como... Generalmente anda buscando comida por ahí, la lleva de regreso al... Ah, pero estamos hablando de como Es una metáfora. Sí, es una metáfora. por eso, pero es como su rol en la colmena, ¿eso? Claro, su rol Ah, en la colmena. Que existen dos tipos de abejas que tienen un rol en la colmena. Bueno, una al menos. Una de ellas que lo que hace es, no sé si conoces tú esta metáfora, que es como ir constantemente a buscar el polen, regresa a la colmena y lo deja ahí. Va a buscar el polen, regresa a la colmena y lo deja ahí. Y hay otro tipo de abeja, que esto también va de la mano con lo finito e infinito. Y otro tipo de abeja que es como la abeja que es como floja, por así decirlo. Que como que lo único que hace es estar bailando por ahí, jugando, viendo y todo. Y bueno, las dos abejas, una cuando se quedan como sin polen, regresa a la colmena y se queda ahí. Y mientras tanto la otra va por ahí, por la vida, buscando, viajando, como un influencer, por ejemplo, viajando por ahí, por la vida.
Y bueno, en algún momento encuentra alimento. Entonces regresa a la colmena y empieza como a menear su colita diciéndoles, oye, ¿sabes qué? En esta dirección hay alimento. Entonces el resto de las abejas la siguen y regresan como a donde estaba el alimento. Y bueno, ahí se dan cuenta de que en realidad la abeja que era floja en realidad sí sirve, sí es de funcionamiento, sí sirve de algo y está ahí y ayuda. Y creo que con eso podría como decirse que como que los influencers son en alguna parte como este tipo de abejas flojas, por así decirlo. Que si bien nosotros vemos que de alguna forma no sirven, no nos sirve tanto como lo que estábamos hablando antes, sino que el tema de que no nos sirven porque nos instauran como este como estándar, esta presión. Lo problematizamos mucho. Sí, ya. Pero igual sí, tienen una función claro, en nuestra porque al final igual sociedad. nos terminan ayudando de una u otra forma, porque el influencer igual te termina recomendando, por ejemplo, ¿sabes qué? Este restaurante es bueno, este restaurante no es muy bueno. Sí, bueno, a como los que no les pagan. Sí, pero tú te ahorráis, en el fondo es que si igual es una... Sí, todo esto igual es comercio. El influencer igual es capaz de guiarte y evitarte toda esa vuelta que se iba a dar la abeja individualmente. Claro, ¿cachai? sí. Es como, es la abeja que ya salió, que ya vio dónde estaban las cosas, entonces tú te ahorraste todo ese viaje cansador y llegaste al punto que querías ir solamente. Claro, porque al fin y al cabo siempre van a haber influencers que no te van a servir de algo y influencers que sí te van a servir de algo. Y no sé, por ejemplo, si tú necesitas ir a hacer un trámite y no sabes cómo hacerlo, incluso hay gente en TikTok que te dice cómo hacerlo, porque pues hay gente que no tiene familia que le enseñe cómo hacer algo. Sí. Y bueno, a veces sí sirve. Hasta el mismo tema de la cocina. Yo creo que los jóvenes sobrevivimos en la cocina gracias a las redes Exacto, sociales. Gracias a las redes sociales. Y pucha, lamentablemente, o no lamentablemente, esas personas que hacen esos videos, que hacen ese tipo de publicaciones, sí son influencers, porque están influyendo en nuestra vida de vivir. Exacto. Y eso quería decir. Saludos. Sí. Es que sí, tiene razón la Javi. No solo, es que nosotros tendemos mucho a problematizar algo, a decir que, porque el mismo Migala, por ejemplo, sí. No sé si él se considera un influencer o no, pero sí está influyendo en otras personas, influye en la forma en que el resto piensa o cómo estaba pensando, o un gatito o una paloma. ¿A dónde? Allá. ¿O son dos? No, son dos. Pero no son palomas. Oye, pero espérame, es que tengo una duda. Cuando hablan de que los problematizan mucho, ¿a qué se refiere? Pues lo que estábamos diciendo delante. Pues, como que uno tiende a la crítica solamente. Sí, solamente a criticar a alguien sin como verle el lado bueno. ¿Entiendes? Sí, pues porque como que uno está acostumbrado a que todo tiene... Esto es otro tema. Sí. Estamos acostumbrados a que todo debe tener una utilidad para nosotros. Es como, esto existe porque es útil para mí. Entonces, al estar acostumbrados a que todo tiene una utilidad, tendemos a que lo que no nos resulta útil o cómodo, lo criticamos. Sí. ¿Cachai? No, pero espérame. Y damos por hecho, criticamos y lo problematizamos. Estábamos hablando de visualizar nuestras problemáticas, así se llama el podcast, ¿cierto? Ya. Nosotros problematizamos un montón de cosas. Esto está mal, esto es así, esto podría ser de otra manera. El sistema está mal. ¿Cachai? Exacto. Tendemos a eso. Pero damos por hecho que todas esas cosas también tienen una razón de ser y que en algún momento para alguien tuvieron sentido o todavía tienen sentido para otra persona que sí les es útil y sí les sirve en su vida. Po. Ya, pero vos querés un poco más allá, o más acá, o más al lado. ¿Qué? Porque quizá también nos influyen para decirnos que podemos o no criticar. Entonces quizás las críticas que hacemos también son influenciadas. Sí, po. Sí, o sea, totalmente lo son. Totalmente lo son. Que la crítica que a veces realizamos también es influenciada. Sí. Entonces quizás lo que dijimos ahora, quizás alguien la escuchamos por ahí. Sí, pero es que sí es influenciada porque, o sea, estamos influenciados por todo lo que nos rodea. Es que yo creo que en parte es influenciado y en parte es porque... Padecemos.
No sé, sí, yo creo que es por un tema de rencor o de que, oh pucha, la wea. Oh pucha, no me está saliendo mi vida, no está siendo igual como ese influencer, o No, hice tal cual las cosas Sí. como me dijo ese Como influencer. seguí la receta Seguí y la no llegué al receta y no estándar. llegué a nada. Entonces, como no llegué a nada, es una mierda. Sí. ¿Entiendes? Yo creo que en parte pueden ser las dos cosas. Creo que es un tema de que se es influenciado que vemos a los influencers como algo malo o para criticar, pero a la vez es un tema porque a mí me ha pasado, yo a veces sigo la receta de algo y no me sale y es como Es que yo creo que mala ahí, tu wea. ahí como que tenemos que llegar a la diferencia entre la crítica que puede resolver algo y el hate. Sí. Porque muchas veces caemos en el hate y eso está mal. Lo que le pasó al autor de Ilita TV tiene Evangelion. uno. Ilita TV tiene uno. ¿Ilita TV tiene uno? Sí. ¿Quién? Tenemos un hate. O sea, es que lo he visto en varias partes, no, ¿cómo se llama? Es un señor que anda... Lo van a ver, quizás, que se comente después por ahí abajo para comentar algo. Soy yo así casi, yo soy el Pero pesadito. ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo, No, saludos. Saludos. también está como este doble estándar de que si tenemos hate es porque somos famosos, ¿cachai? Oh, Me hace sentir importante tener hate. me hace sentir importante. Pero está mal el hate, te hace sentir mal. No hagan hate, por favor. No sean señoras tóxicas. No. Pues, no vayan con en lo el- del hate, ahí va con lo... ¿Han visto Evangelion? Ay, Sí. perdón, me voy a poner... Yo nunca lo vi, yo nunca lo vi. Mi pololo va a estar orgulloso de mí. Saca el PPT. Saco el PPT, espérense. Ya, pero eso debería ser un podcast, deberíamos hacer un podcast, un capítulo especial de Evangelion. Creo que debería ser, pero quiero Podría hablar Hay del tema... recomendaciones, lo voy a recomendar ahí. Ya. Quiero hablar del tema del hate desde la parte del autor de Evangelion. Que, por ejemplo, no sé si han visto el primer final de Evangelion. Pero ¿Qué ¿vieron? específico? No. ¿Sí? Ya. Sí. No. El primer final de Evangelion, ya. Este es el momento de reconocer que somos todos otaku. Lo siento, sí. Influenciados, pues ahí se nota. Influenciados por la en fin, cultura japonesa. El primer final de Evangelion, a los fans no les gustó. A los fans no les lo gustó cambiaron. nada. Sí, y después hicieron otro. Después como, de hecho, el anime de Evangelion no tenía casi nada de plata para realizarlo. Y fue Pero los después... japoneses, los fanáticos japoneses... Sí, después como que se hizo famoso y ahí ya tenía más plata y con más medios lograron hacer otro final también. Pero no fue solamente por eso, sino porque a los fans no les gustó el final al punto de que le deseaban la muerte al autor. No recuerdo bien el nombre, pero el autor. Yo Aquí va a siempre lo he estar el escuchado, nombre del pero- autor. Pero es que yo tengo TDA, entonces siempre se me olvidan los nombres. En fin. No le gustaba el final del autor, al punto de que le deseaban la muerte, así, pero horriblemente la muerte. Le escribían cartas diciéndole cosas como deberías matarte y cosas así. Y es como, loco, tú no entendiste el final. El final es como... Te trata de decir que todo va a estar bien, de que puedes encontrar una solución a ciertos problemas, de que aquí, de que allá. Y nada, pues muchos criticaban el final de Evangelion y le deseaban la muerte al autor, siendo que el autor trataba de dar como alguna Esperanza, metáfora, alguna sí. esperanza así. Y Yo creo que Evangelion estuvo como en una época donde estaba de moda el anime Catástrofe. Porque es de la claro, época de y la Elfen gente, Lied, la gente no fue feliz con un final feliz. Exacto. Entonces En cambio- querían en sangre. cambio ahora estamos en otra época de la animación donde buscamos todo lo contrario, pues buscamos animes Finales tranquilizadores, finales felices. Sí. De hecho, buscamos, por eso son tan famosas, por ejemplo, las películas, de lo que estábamos hablando delante, Suzume, el estilo de... Ya, pero eso igual son tristes. Sí, son tristes, pero son No, son películas... esperanzadores igual. Son Dentro de su tristeza. animaciones esperanzadoras Mm. y que buscan que al final de la película te sientas bien, a pesar de que Claro. pasaste un mal proceso, como que retratan un poco Bueno, el esta viaje del héroe, esperanza. pues si tiene Sí. que haber una recompensa. Si no- Sí. Sí. Bueno, entonces como con eso, por ejemplo, al autor le decían tanto el tema de que se matara que él llegó a pensarlo. Entonces las personas influyeron tanto en la vida del autor que el autor dijo, ya, ¿quieren sangre? No se mató porque yo creo que en parte Shinji retrata como lo que pensaba o lo que vivió el autor en el segundo final, en los otros finales. Entonces yo creo que el hate de nosotros o la crítica no constructiva a otras personas puede dañarlo
de forma horrible, pero a la vez también puede llegar a ser poderosa porque podría hacerte cambiar completamente y llevar lo que estás haciendo a algo mejor. Pero hay como una línea muy delgada entre una crítica o el hate muy, muy grande, muy abusivo, en el que podrías dañar tanto a una persona que la deconstruyes completamente o la podrías llevar a hacer algo tan desastroso como llevarla a la muerte, por ejemplo. Entonces... Me acordé de la... ¿Cuánto se dice? ¿Seiyu? Seiyu, sí, la Seiyu, Seiyu, sí, Seiyu. que es la actora, es la muy actriz otakus. de voz. Sí, es que Para tengo la que decirlo gente, bien para que sí, me respeten. para la gente no otaku, una Seiyu es la actriz de una voz, actriz de voz, del anime. Sí, que no hace doblaje, porque el doblaje es sobre, pues esta se presta la voz. Me acuerdo de la que hacía de Goku, porque también pasó por eso, porque cuando creció Goku tenía que también cambiarle la voz, pues. Sí, po. Pero a los fanáticos de Japón no les gustó, pues. Entonces hasta el día de hoy sigue siendo la misma señora que tiene ¿cuánto? 80 años y con esa voz tan aguda. Sí, po. Entonces sigue siendo lo mismo, no sé si la habrán odiado tanto, pero también influenció en la obra, pues. Por eso cuando escuchamos a Goku, con esa voz es por eso. Me acordé de eso, quería aportar con mi dato random. Pero sí, po, con eso. El tema es como las personas que, o los jóvenes, porque los jóvenes son como los que hacen ese tipo de cosas, ¿o no? Yo no sé si he visto. ¿Sabes que no necesariamente? De hecho, hay estadísticas. Ahí... Hay estadísticas que en los últimos años, como los adultos también tienen acceso y han aprendido a usar las redes sociales, hacen más hate que los jóvenes. Los adultos y adultos mayores pueden hacer un hate más dañino que los jóvenes porque su crítica es un poquito más cerrada. Los jóvenes, a pesar de que hacemos mucho hate también, como que nos hemos ido educando entre nosotros porque sabemos el daño que causa o en algún momento llegamos a ver el daño que causa el hate en alguien. En cambio los adultos no, nosotros tenemos un uso de las redes sociales más retroalimentativo. En cambio los adultos, al no estar no ser usuarios como tan expertos en redes sociales, tienen un uso unilateral de las redes sociales. Es como solo lanzar. De ahí nace la frase, estos jóvenes de cristal y se ofenden por todo. Sí. Ya, ¿y eso por qué nos llevó a los proyectos de vida? O sea, en parte yo creo que tiene como algún sentido porque siento que el cómo eres tú como persona, el cómo te defines como persona, el cómo actúas tú, el cómo eres, etcétera, etcétera, define tus proyectos de vida. Lo que hablábamos al principio, el tema de el ángel, el simio, el tema de la abeja libre y la que no es libre. De quiénes te influencian y cómo te influencian. Cómo te influencian. Al final sí afecta en tus proyectos de vida, en tu estilo de vida, en lo que vas a hacer con tu vida. Y en cómo te estás sintiendo con el proyecto de vida que estás llevando. Exacto. Porque tendemos a sentirnos mal a pesar de que llevamos un proyecto de vida que otra persona puede ver como bueno, ¿cachai? Sí. Como... ¿Y vamos a llegar a una conclusión a esto? Yo creo que esto La puede conclusión ser... es... Nada, el sean nihilismo, libres. el abismo. La conclusión es el abismo, no. La conclusión es el abismo. Yo creo que podríamos, como todavía no hay conclusión y nosotros nos Esta es la demoramos conclusión, que no hay conclusión. No, yo creo que sí va a haber, pero nos demoramos en procesar, no sé, yo me demoro mucho en pensar todo lo que pasa para poder llegar a una conclusión. Sí, yo también puedo estar diciendo muchas cosas ahora, pero Yo tengo una, después... quizás lo adelanto. Ya, a ver qué. Me había influenciado por con el psiquiatra, de ahí donde trabajo. ¿Ya? Es que he planteado esto de la normalidad, porque la norma, sí, lo normal, claro, que también nos enseñan a nosotros de que hay que criticar lo normal, pues no es que algo sea normal porque, ¿cachai? Que hay una cierta manipulación en ese sentido, sino que tiene que ver con que estadísticamente hay ciertos patrones o rutinas que nosotros tenemos, ¿cachai? No voy a mandar a un adulto bien a andar en skate, ¿cachai? Sí. Hay estadísticamente que los jóvenes lo hacen porque y eso se convierte en una norma. Pero no es que tengamos que cumplir la norma, es que la norma nos define de alguna manera, es como al revés, esa lógica. Sí. En ese sentido. Claro, los proyectos de vida que tienen los jóvenes, claro, se enmarcan en una multinorma. Hay muchas normas que definen a cada perfil de jóvenes en su proyecto de vida. Ejemplos. Claro, está ese joven que, por ejemplo, ahora ahí tuvo, que quieren buscar ser padres, madres,
y están ahí, po. Hay otros que no. Sí. Sí, pues porque, a ver, ahí ¿Cachai? podemos tomar como, por ejemplo, los ejemplos. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu meta en la vida de aquí a que seas vieja, por ejemplo? De aquí a que sea vieja, yo creo que llegué al punto de quiebre donde ahora sí necesito buscar como la estabilidad, ¿cachai? Pero estabilidad, ¿en qué sentido? ¿Mental, física, Todo. económica? Toda. Toda, pero sobre todo emocional. ¿Por qué? Porque justamente en este ánimo, lo que hablábamos, el ejemplo del ángel, del finito y el infinito que dabas tú es totalmente eso. En esta imposición de que uno tiene que tener un cierto nivel incluso económico para poder ser libre, cuando uno sobrepasa cuando viviste mucho en ese bucle. en esa búsqueda, en ese bucle de necesito buscar más y más y más y más, llega un momento en que te das cuenta que ese más jamás va a ser suficiente. Entonces, en mi opinión, es mejor bajar un poco, volver a lo básico, tener estabilidad, y una vez teniendo la estabilidad, puedes buscar qué manera de ser libre te gusta, porque no es ser libre en cualquier cosa, ni consumiendo todo lo que te aparece en el mundo, porque el mercado te tira un bombardeo de cosas que te ofrecen libertad. Es como mezclar lo finito y lo infinito, es como el yin y el yang. Sí, tienen que estar los dos juntos para poder tener como cierta estabilidad. Aunque, bueno, si alguien se siente como no teniendo eso, sí. igual es válido, ¿no? ¿Y cuál es el tuyo? ¿Qué cosa? ¿Tu proyecto de vida? Mi proyecto de vida es tener una casita en el campo, güey. Tener una casita en el campo. Mi tener proyecto de gatitos, vida es tener una animalitos. cafetería. Una cafetería. Las 12. Claro. Sí. Como una persona adicta al café. Ya, ansiosa y adicta pero al hay una café, diferencia mi en que proyecto de vida a meta. Proyecto es proyecto, una cafetería es un proyecto. Un negocio es un proyecto, porque jamás se acaban los problemas. O sea, igual ahora, hoy en día, yo creo que proyecto, o sea, que una casa podría ser, no, yo creo que es una meta, porque... Proyecto de vida creo que es algo más permanente en el tiempo. O sea, porque con todos los procesos de la ¿Y qué vida. es una meta? No, Puede ser algo corto, po. Una meta es algo corto. Puede ser algo corto. No, es que sí, yo siento que al revés. Una meta es el final de algo. Un proyecto es el proceso. Es un proceso, sí. ¿cachai? Sí. Entonces, para mí un A proyecto ver, de veamos vida... qué dice Wikipedia. Para mí, por lo menos, un proyecto de vida es como cómo quiero vivir el proceso de mi vida de aquí en adelante, ¿cachai? Y puede ser, mira, se me ocurre, puede ser que el proyecto de vida sea múltiples metas. Ah, sí, pues. Sí. Sí. Sí, pues porque ahí está lo que yo quiero de mi proyecto de vida. Yo también quiero tener una casita, ojalá en el campo. Así, En el sur. O sí, Con no las vacas. necesariamente en el campo, pero tener una casita donde pueda tener como mis animalitos, ojalá gallinitas, caballitos, o no necesariamente tanto animal, pero tener Unos como... leones, unas jirafas. Sí, también. Quiero Claro. tener un puma, Un pero puma. no me dejan. No, bueno. Gatitos. Tener como mi casita, mi estabilidad para yo llegar ahí y decir, esta es mi casa. Tener también mi familia como constituida, casarme con mi pareja, tener un ¿Te hijo. vas a casar? Sí, me quiero ¿Y casar. nos va a invitar? Pero cuando tenga estabilidad económica. Eso es lo otro, quiero estabilidad económica, porque para poder tener una casa, para poder casarme, para poder ser madre, yo necesito tener estabilidad económica. Porque sin estabilidad económica no puedo hacer lo Es otro. que yo creo que siento que esta mirada también viene un poco de nuestro trauma juvenil, de que Sí. nuestra generación nació de la improvisación. Sí. No de la improvisación en la vida, porque nuestros padres fueron padres jóvenes que estaban, no sé, pues que se endeudaron toda su vida para tener una casa, que tuvieron muchas veces hijos no planificados, ¿cachai? Entonces, como que resolvieron sobre la marcha. Y nosotros con ese trauma tratamos de prever para no tener que resolver sobre la marcha. Y curiosamente los dos extremos también generan daños, porque en este prever pasa este nuevo fenómeno de que los jóvenes están teniendo hijos cada vez más adultos, y estos nuevos hijos van a tener otra nueva problemática de que sus papás son muy adultos, ¿cachai? Sí, sí, es cierto. Volvemos a esa, como de un...
Es que al final... Puro problema. Sí, Sí, al como final... que volvemos a este Pero es puro bucle. problema. Al final siempre va a haber un bucle de problemas, quizás Sí. no los mismos problemas, pero van a haber problemas. A la siguiente generación van a tener otros problemas que no van a ser los Mensaje, mismos. weón, puros problemas. Puro problema. Sí, Puro po. problema. Ya, acá tengo lo que es meta. Fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Ja. Es cierto lo que decía la Trini. Y proyecto, un conjunto de procedimientos y actividades que se suceden entre sí para el cumplimiento de un objetivo en específico. Entonces, sí, tener, por ejemplo, una casa es un proyecto. Tener una cafetería es un proyecto, porque necesitas muchas cosas para tener una cafetería, Sí. para tener una casa, porque no es una meta. Y después, cuando tienes la casa también, vas a tener que tener Sí. otro proyecto para poder mantener la casa. Sí. Ya, pero, por ejemplo, si tu proyecto de vida es la cafetería, ya, y la cafetería la tení este próximo año, Ya. ¿cumpliste tu proyecto de vida? No, pues porque Es ahí mantener- inicia, pues. Ahí es mantener. Ahí se cambia, se renueva entonces el proyecto de vida. No, pues, es que no es eso, porque no es que el día que yo tenga físicamente este lugar cafetería, mi proyecto va a estar finalizado. No, pues, es tenerlo, vivirlo, disfrutarlo y que eso me genere nuevas metas. Eso es un proyecto, pues, ¿cachai? Ya, entonces, concluimos en que los proyectos de vida son necesarios. Ah, Para ya me vivir. acordé de otra cosa. Ah, pero tú tenías ahí un tema sobre la INJU. Ah, pero... Sí, que no, este fuera para complementar eso. Me acordé de algo nomás. Lo que pasa es que la depresión, era unas definiciones que he leído que dice que esto de que es la falta de proyectos de vida. Sí, pues. Yo creo que... No. Yo creo que es la constante... darse cuenta de que quieres hacer muchos proyectos y no se te dan. Porque Pero es que tristemente eso va, es como antes de la depresión. Es un proceso donde tú, es como el anterior, donde tú vives esta frustración, como desaliento de seguir viviendo. Eso va antes de la depresión. Cuando uno entra en depresión, Cuando ya no tienes esas ganas. es cuando ya no tienes ninguna Ah, ganas, claro, tú hablas ni como de- sentir de... Ya no Ya. tenés ganas de generar el proyecto Pero de vida. entonces, Está ahí como... ya, pero entonces eso sería como la depresión, o sea, en la depresión. Yo hablo Sigue como estando, sigue estando. Lo que podría causar una depresión Como en los jóvenes hoy en completamente, día es el tema de que, por ejemplo, una cafetería, una casa, un auto o trabajo simplemente de lo que tú estudiaste. Darse cuenta de que al final, teniendo tantos proyectos de vida, de haber estudiado tanto tiempo algo y no encontrar trabajo de eso, terminas tan decepcionado, terminas tan triste porque los Sí. proyectos de vida que tenías no están resultando, que entras en depresión. Y al entrar en depresión ya no tienes Ya no proyectos tienes, de vida. no tienes Sí. ganas, no. Claro. Sí. Eso diría De usted. hecho, ya, pues, la cosa es que, por ejemplo, en el INJUB se hace una encuesta como una vez al año o cada 2 años, depende del presupuesto, Sí. sobre la caracterización de los jóvenes de nuestro país. Por ejemplo, nosotros lo hablábamos antes de empezar el podcast, que esta es la primera vez, por ejemplo, en la historia que los jóvenes tienen, Vos. que tienen un 70% de escolaridad completada, o sea, de estudios universitarios completos. Y que aún así estamos en aumento de crisis laborales y de salud mental. Es la primera vez en la historia que tantos jóvenes se declaran con problemas de salud mental diagnosticados también. Y que van al alza, no es como un crecimiento bajito. Ahora van al alza los problemas de salud mental, medicados, tratados, e incluso declaran muchos más no tratados por no tener acceso, por ejemplo, a la salud mental pagada, que sea otro problema. ¿Cuál viste? ¿Cuál encuesta viste? La última. Te la leo. Pero es del INJUB del último año. Del 2022 al Ya 2023. que, no sé, me estuve buscando el tema de si era la salud mental la primera enfermedad que tenían los jóvenes. No, la ceguera. El aumento de la ceguera y la salud mental. La salud mental está segundo. po. Sí, O sea que un oftalmólogo se va a hacer rico. Sí. sí, pero... Debería haber estudiado oftalmología. Y yo me cambié de carrera. Yo estaba estudiando oftalmología. El aumento de problemas a la vista y el segundo problema Sí, es salud el mental. salud mental. Sí. Pero también tiene que ver con la digitalización de nuestras vidas, po. Ahí también tú lo que habías mencionado antes de que estábamos grabando era de que
Sí, pues muchos jóvenes tienen educación universitaria completa, educación media completa, pero no están interesados en ejercerla. En ejercerla. Y de hecho en la encuesta literalmente dice, sienten que no sirve para nada. Sí. Sienten que no importa tener o no el título porque no te No hay asegura, diferencia, no al te final no hay asegura diferencia. una mejor Sí. condición laboral o mental o el acceso a una mejor vida. Y es triste. Sí. Eso es Como totalmente frustrante. conclusión, es triste ser joven. Sí. Estamos padeciendo la juventud. Claro. Y yo creo que igual no nos ven solamente los jóvenes. Yo creo que deberíamos de No va a haber nuestro dejar hate. un mensaje a las personas mayores que nos están viendo. Creo que muchas personas mayores terminan juzgando a los jóvenes porque no sé, no van al mismo ritmo en el que iban ellos antiguamente, pues que lo que hablábamos delante, ellos tenían O acceso incluso- a tener una casa a una edad más temprana que la nuestra. Entonces siempre se nos está juzgando el hecho de que salimos de estudiar y no encontramos trabajo de lo que estudiamos, como si fuera culpa nuestra, como si y nos juzgan como si la culpa fuera nuestra, y es como, pucha, no has buscado pega, o cómo no encuentras pega, oye, tenés que moverte más, y es como, lo he hecho, lo he hecho, créeme que lo he hecho. Sí. Oye, creo que incluso no solamente el juzgar desde otras generaciones, sino como el juzgarnos entre nosotros Entre mismos. nosotros mismos, sí. Porque siento que nosotros mismos nos imponemos muchos estándares. Lo que hablábamos delante, como que tendemos a la crítica destructiva, autodestructiva Sí. con nosotros mismos. Y eso también Sí. está mal, tenemos que darnos un respiro igual. Sí, es verdad, porque por ejemplo, en mi universidad cuando yo le comenté a unos compañeros que yo había hecho cambio de carrera en 2 ocasiones y que además me había echado un ramo como en primer año, como que se espantaron demasiado, así como, ¿y cuántos años tienes? Así como literal me preguntaron, ¿cuántos años tienes? Y es como, ¿en qué afecta mi edad o en qué afecta el hecho de que yo haya cambiado de carrera o que me haya echado un ramo? Como que nosotros también estamos constantemente juzgándonos o viendo el progreso del otro para tratar de juzgar y criticar. Sí, o comparándonos con los otros. Claro, cuando Así como los de, como no sé, la otra gente de mi edad ha hecho tal cosa, ella claro, tiene tal la otra carrera, persona tiene está un en tal- auto, tiene una sí. casa, tiene una familia constituida, ya tiene su propia casa. Sí. Y es como, o a veces dicen, yo tengo mi propia casa, así como, ¿por qué tú no pudiste? O ¿sabéis qué? Exacto. Es súper fácil sacar una casa, solo tenéis que ahorrar, sacar una cuenta de vivienda y ya está. Y listo, Y listo. tu casa. Y es Fue como- tan fácil. Claro, y es como, no, ¿sabes? No es tan fácil porque todos tienen un ritmo distinto, todos tienen una vida distinta, problemas distintos. Incluso al llevarlo a algo tan personal como tenemos una manera distinta de enfocarnos en algo que queremos. Es como, yo no me puedo concentrar de la misma manera que otra persona en tal meta, Claro. ¿cachai? No puedo dedicarle el mismo tiempo que le dedica a otra persona a tener esto porque tengo una estructura emocional, mental, física, una historia de vida distinta a la que tuvieron otros. Claro. Simplemente por eso. Claro, ¿cachai? es eso, y creo que entre las personas nos juzgamos mucho, sean adultos o sean jóvenes. Sí, no caigan en el hate. Eso es todo lo Es que lo que queremos, es la hablábamos, es conclusión. lo que hablábamos sobre Evangelion. No deberíamos caer como en la crítica, en la crítica dañina. Podría ser una crítica constructiva, como decir, no sé, ¿sabes qué? Podría ayudarte de tal forma, o ¿sabes qué? Hay una forma en la que podrías hacerlo, o cosas así, pero críticas dañinas o a base de mirar como sobre el hombro es como, no. Sí. Ya, vamos terminando que no hay tiempo. Ya, terminemos con la como- presentación. Porque no la hicimos. No, pero espérate, ya. No terminamos este primer capítulo, nos vemos en los otros que vienen. Ahí vamos a ver de qué temas. No vamos a adelantar nada. No, porque... Sin No. spoiler. No, porque somos muy impulsivos y puede que en algún momento cambiemos un tema Sí. No hay que casarse con nada. Sí, O sea, tú no me tienes que casar. sí. Solo la Javi se va a casar. Sí, ya En eso. el futuro, ahora no. Eso. Eso, Diga, chao, Bueno, Chau, chau, chau. Chao, chao. bye bye.